Bendecida noche, pueblo del Señor y amigos que nos ven y nos permiten entrar al seno de su hogar por este medio. Esta es una noche de bendición para poder recibir el consejo de la palabra y ser edificados a través de la palabra bendita y poderosa del Señor. Esta noche le invito para que usted invite a su familia y juntos podamos recibir el consejo de Dios para nuestros corazones. Quiero invitarle a Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 23. Mateo, capítulo 16, versículo 23. Dice la palabra del Señor: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Usted se recordará cuando Pedro intenta detener a Jesús y dice: no vayas, porque te van a matar. Y entonces viene el Señor Jesucristo y le dice a Pedro: quítate de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás, porque no pones, me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. La iglesia tiene que poner su mirada en las cosas de Dios, no en las cosas de los hombres. Porque la iglesia es cristocéntrica. Significa que la iglesia tiene que estar viendo a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pero ¿qué es lo que sucede? El Señor deja ver que en el caso de Pedro, en ese momento, él había puesto su mirada en las cosas de los hombres. Y hay enemigos finales con los cuales la iglesia se está enfrentando. Un enemigo es el ecumenismo, donde todo mundo dice alabar y glorificar a Dios. No importa cómo viva, no importa el credo, religión, costumbre, tradición, todos somos un solo cuerpo y tenemos que alabar a Dios. El ecumenismo, cuidado con el ecumenismo, enemigo de la iglesia. Otro enemigo de la iglesia es el legalismo. Cuando hay preceptos de hombres, mandamientos de hombres, cargas que dijo el Señor, los hombres las ponen, pero ni ellos mismos se atreven a tocarlas con sus dedos. Y otro enemigo es el humanismo. Porque usted está leyendo que tenemos que poner la mirada en las cosas de Dios, no en las cosas de los hombres. Entonces, cuidado con el humanismo. Y por eso el tema de esta noche es cuidado con el humanismo. Porque el humanismo es cuando tú y yo ponemos la mirada en las cosas de los hombres. Y entonces, en la iglesia, hermano, porque la iglesia es un ente espiritual, ¿sí? No estamos para dar mensajes humanistas. La iglesia no está para escuchar un mensaje humanista, sino que la iglesia, hermano, está para escuchar el mensaje de parte de Dios. El mensaje que Dios trae a su pueblo a través del maestro llamado Espíritu Santo, quien habilita a su vez a los 5 ministerios para que la iglesia sea edificada y sea bendecida a fin de que haga la obra del ministerio. Entonces el maestro es el Espíritu Santo, quien habilita, o el Espíritu Santo, hermano, está, óigalo bien, llamando en este tiempo y levantando ministros del Espíritu para que los ministros del Espíritu enseñen, pero no enseñen humanismo, enseñemos la palabra de Dios. Por eso la primera pregunta que el Señor le hace a Adán es: Adán, ¿quién te enseñó? Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado, porque hoy se oyen predicaciones, predicadores por todos lados, por todas las esquinas, pero cuidado,
¿quién le está enseñando a usted? Es un mensaje de la palabra. Es un mensaje que viene de la voz de Dios. Es un mensaje que salió de la boca de Dios. ¿O es un mensaje de humanismo? Y la iglesia como ente espiritual está siendo enseñada por el Espíritu Santo, quien habilitó los ministerios, hermano amado, quien están trabajando con los ministros del Espíritu en 5 ministerios, la mano de Dios para edificación de la iglesia. Recordemos que lo que le pasó a Eva en el huerto es lo mismo que le está pasando a la postrera Eva, que es la iglesia. La Eva en el huerto, hermano, Dios la formó, tomó de la costilla y formó a la mujer llamada Eva. Ahora, hermano amado, el Padre a través del Espíritu Santo está formando a su iglesia, la postrera Eva. Y por eso dice la palabra en Pedro: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos bajo esa poderosa mano de Dios, que representan los 5 ministerios. Entonces, cuando nosotros vemos que cuando se ponen las cosas, la mirada en las cosas de los hombres, es puro humanismo. ¿Y qué significa el humanismo? Humanismo es movimiento intelectual, óigalo bien, exalta las cualidades propias de la naturaleza humana, y el centro del humanismo es el hombre. Por eso la iglesia se está enfrentando con un enemigo que se llama humanismo, porque el centro del humanismo es el hombre. El centro de la iglesia es Cristo. Entonces son 2 polos opuestos, totalmente diferentes. En el humanismo se admira al hombre. En el cristianismo se tiene que admirar a Cristo, porque este Cristo es el hombre virtuoso. Pero acá en el humanismo se admira al hombre. Y óigalo bien, el humanismo se convierte en una plataforma que las tinieblas están utilizando para el orden mundial, para el gobierno mundial. Es una plataforma. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y poder escudriñar la palabra, que dice la palabra que antes que venga el Señor, dice la palabra que habrá un movimiento grande de apostasía, donde todos o la mayoría negará su fe. Y ese movimiento de apostasía es cual nunca antes ha habido en esta tierra. Y la Biblia amplificada le llama apostasía generalizada. Hermano, o sea que va a quedar un remanente tan pequeño. Y ese remanente es el remanente salvo, porque la mayoría va a apostatar de la fe. Entonces, ese remanente pequeño es un remanente, hermano, que se va a ir con el Señor, porque es el remanente fiel. Es el remanente fiel. Y le pongo el ejemplo. Habían 3 varones hebreos que no doblegaron sus rodillas tras la estatua que Nabucodonosor había mandado hacer, y que al sonido de la música todo el pueblo se postraba y adoraba a esa estatua. ¡Qué tremendo! Solo 3 contra miles que se postraban a adorar a la estatua de Nabucodonosor. Es lo mismo, hermano amado, que va a pasar en el tiempo final, donde todo mundo se va a postrar tras dioses ajenos, pero habrá un remanente fiel y verdadero que permanecerá en el Señor. Por eso, hermano amado, si tú estás abrazando una religión, yo te invito esta noche a que sueltes esa religión y que abraces a Cristo y que tu mirada esté puesta en Cristo. Y aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu lado, 1000 a tu derecha, 10,000 a tu izquierda, que tú no temas, porque a ti no llegará. Pero tú tienes que tener tu confianza y tu mirada puesta en el Señor. Entonces, el humanismo trata de agradar al hombre. En el cristianismo, nuestro propósito es agradar a Dios. El humanismo exalta las virtudes del hombre
En el cristianismo exaltamos a Dios. En el humanismo se alaba el hombre alaba al propio hombre. En el cristianismo alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros sepamos dónde estamos parados? Y saber claramente que la iglesia, porque tú eres iglesia, la iglesia de Cristo no son 4 paredes. Eres tú que has sido lavado, comprado con la sangre de Cristo. La iglesia de Cristo es cristocéntrica, donde Cristo es el único que merece gloria, honra, alabanza, adoración, exaltación, donde Cristo es el único adorable. Entonces, cuando vemos, hermano, a la luz de la palabra, nos encontramos con muchas instrucciones que tanto el Señor Jesucristo da como los apóstoles en referencia al humanismo. Y yo quiero leer todo esto para ya luego entrar en detalle a una por una, porque recuérdese que hoy es estudio de la palabra. Y entonces fíjese, hermano, que la Biblia dice preceptos de hombres. Cuidado con los preceptos de hombres. Número 2, la Biblia menciona apariencia de hombres. O sea, caras vemos, dice un dicho, corazones no sabemos. Apariencia de hombres. 3, la tradición de los hombres. Cuidado, porque le estoy hablando solo de todo lo que la Biblia habla acerca del humanismo. 4, la gloria de los hombres. 5, planes de los hombres. 6, obras de los hombres. 7, impiedad de los hombres. 8, la injusticia de los hombres. 9, la alabanza de los hombres. 10, el favor de los hombres. 11, la amistad de los hombres. 12, el aplauso de los hombres. 13, la doctrina de los hombres. 14, mandamiento de hombres. 15, la ignorancia de los hombres. 16, la voluntad de los hombres. 17, el testimonio de los hombres. 18, el número de hombre. Y 19, la medida de hombre. Entonces, a la luz de la palabra, todo lo que le he mencionado tiene base bíblica, a la luz de la palabra. Y de todas estas situaciones nos tenemos que cuidar. Mandamientos, preceptos, ordenanzas, injusticias de los hombres. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el humanismo, hermano, el centro del humanismo es el hombre. En el cristianismo el centro es Jesucristo. Entonces vamos a desarrollar una a una de los puntos que hemos leído esta noche. Y quiero que me acompañe a Colosenses capítulo 2, versículo 22. Colosenses capítulo 2, versículo 22. Y mire qué tremendo. Colosenses 2:22. Y vamos a ver la número 1, doctrina de hombres. Colosenses 2:22. Dice la palabra: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Repito, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿De qué está hablando, hermano? El apóstol Pablo nos está advirtiendo: cuidado con la doctrina de hombres. Hermano, hay una doctrina
que es la doctrina de los cielos, la doctrina de Jesucristo, traída del cielo a la tierra. Solo les recuerdo que este evangelio no nació en este mundo. Este evangelio, hermano, no es invento de un hombre, sino que el evangelio es traído del cielo a la tierra. Y eso nos lo enseña Apocalipsis. Vi al ángel volar en medio del cielo y llevaba en su mano el libro, el evangelio eterno. El evangelio es eterno. Y el evangelio significa buenas nuevas de salvación para tu vida y para mi vida. Y entonces, hermano, cuidado, porque viene Cristo a esta tierra y trae una doctrina. Por eso los fariseos, saduceos, escribas decían: ¿qué nueva doctrina es esta? Porque Cristo traía una doctrina, hermano, y a la luz de la palabra podemos ver en los evangelios la doctrina de Cristo. Por ejemplo, parte de la doctrina fue cuando el Señor Jesucristo dice: bueno, conocen ustedes la ley de Moisés, pero un nuevo mandamiento os doy. Esa es nueva doctrina. Y ellos con los oídos bien abiertos y los ojos bien abiertos. Un nuevo mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso le decían a Jesús: ¿qué nueva doctrina es esta que nos trae este hombre? Entonces está la doctrina de Cristo a través de la palabra, la doctrina del Padre y la doctrina del Espíritu Santo a través de la palabra. Pero cuidado, porque hay doctrina de hombres. Doctrina de hombres que es invento de hombres y que lo único que hacen es, hermano, dañar el alma de las ovejas, dañar el alma del pueblo de Dios, poniendo preceptos, ordenanzas, estatutos que no dice la palabra, pero que ellos la establecen. Y entonces el pueblo de Dios vive cargado. El pueblo de Dios, hermano amado, vive atado, porque está recibiendo la doctrina de hombres y no está recibiendo la doctrina de Dios. Por eso, cuidado con la doctrina de hombres. Ahora, veamos acá. Doctrina. En el griego significa didascalía. Didascalía significa doctrina. Y doctrina, hermano amado, es enseñanza, es instrucción, es precepto. Entonces, cuidado, porque las doctrinas de los hombres interponen primeramente su doctrina que la doctrina de Dios. Establecen primeramente su doctrina que la doctrina que estipula la palabra del Señor. Y someten a las ovejas y someten al pueblo de Dios a preceptos, mandatos, reglas, instrucciones establecidas por hombres, no por Dios. No haga, no coma, no vista, no haga esto es pecado, esto es acá. Y lo dice la palabra, no lo dice la palabra, sino que están recibiendo doctrina de hombres y no de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con el humanismo, hermano. Y usted y yo tenemos que ser hombres que conozcamos la doctrina, la palabra del Señor, que amemos su palabra, porque la palabra apostólica, que es el Nuevo Testamento, y la palabra profética, que es el Antiguo Testamento, es el fundamento de nuestra vida, es el fundamento de nuestro caminar, porque es la palabra bendita de Dios. Y Pablo dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, hermano, es la palabra, es el fundamento para nuestra vida. Por eso tenemos que amar la palabra y volvernos, hermano, en hombres y mujeres que se deleitan leyendo la palabra, estudiando la palabra, leyendo las estatutos, ordenanzas, doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a nuestras vidas, las cartas de Dios para nuestras vidas. Cada libro es una carta de Dios para nuestra vida, hermano. Dios nos habla, este libro habla, porque este libro tiene vida, esta palabra tiene vida, es espíritu y es vida. Entonces, cuando usted lee, voy a leer desde Colosenses 2:20, dice: pues si habéis muerto con Cristo
en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Óigalo bien, os sometéis a preceptos, pero son preceptos no de Dios, sino del mundo. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Por ejemplo, hermano, yo he escuchado de doctrinas que dice que cuando a usted le pica la mano y si se rasca, es pecado, porque se está autosatisfaciendo su cuerpo. Y es un precepto de hombres. Entonces de repente le picó a usted una hormiguita y le dan ganas de picarse. No, porque estoy cometiendo pecado. ¿Quién inventó eso? ¿Acaso la palabra dice eso? Por eso usted tiene que tener, hermano, base la palabra. Y le exhorto para que usted sea como los bereanos. No a todos se le dice amén. Momento. Lo dijo el pastor, pero momento. ¿Tiene la base? ¿Tiene el fundamento? No a todos se le dice amén, hermano. Hay que tener la base y el fundamento. Entonces, cuidado cuando te metes a doctrinas de hombres y te metes a prohibiciones. Y hermano, te dan prohibiciones. No aquí, no allá, no haga esto, no vaya acá, no coma esto, no lo otro, no vista así. Te dan, hermano, óyelo bien, instrucciones de hombres. Y esas instrucciones de hombres se vuelven, hermano, en prohibiciones. Y esas prohibiciones se vuelven en legalismo. Y ese legalismo se vuelve en esclavitud. Y termina siendo esclavo de los hombres. Entonces tenemos que tener sabiduría y pedirle al Señor que nos ayude. Y mire, pareciera que esta doctrina de hombres, pareciera que fueran preceptos de sabiduría. Lea conmigo en el versículo 23, siempre de Colosenses 2, 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Entonces, por ejemplo, le dicen a una hermana, no se vaya a pintar, hermana. Prohibido la pintura, porque eso no le agrada a Dios, precepto de hombre. Entonces la hermana por fuera, si es esposa, si es señora, si es joven, no se pinta. Pero por dentro puede estar podrida su corazón. Porque entonces se abstiene a un apetito, llamémosle así, carnal, pero por dentro su corazón puede estar podrido. Y por eso dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, cuidado con la doctrina de hombres. Hermano, abraza la palabra. ¿Cuánto tiempo te dedicas a leer la palabra, a estudiar la palabra, a meditar en la palabra, a escudriñar la palabra? Hermano, dedica un tiempo cada día de tu vida a leer y a estudiar la palabra para no caer en doctrina de hombres. Número 2, la tradición de los hombres. Isaías capítulo 29. Estamos viendo todo el humanismo, todo lo que se refiere al humanismo, hermano. Isaías capítulo 29, versículo 13. Voy a leerle la versión Dios habla hoy. El Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca. Este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca. Pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Repito, el Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Estamos leyendo acerca de la tradición de los hombres. ¿Qué son las tradiciones? Inventos de los hombres. Esas son las tradiciones. Y entonces, cuando nosotros vemos
la palabra tradición en el griego significa paradosis. Paradosis. ¿Y qué significa paradosis? Significa enseñanza, también significa instrucción y también significa doctrina. Estamos hablando de la tradición de los hombres. Mire qué tremendo. Y lo más tremendo, hermano, es que la tradición se transmite de generación en generación, en generación y en generación. Y entonces podemos ver ejemplos donde, por ejemplo, tal día, por poner el 1 de enero de cada año, los abuelos o tatarabuelos se iban, agarraban su carro o sus caballos y se iban a un río. Luego vienen los hijos de esos bisabuelos, después vienen los hijos de esos abuelos, y entonces hasta que llegan a nuestros padres. Y cuando usted ya tiene uso de razón, usted se da cuenta que el 1 de cada año, la tradición es agarrar la canasta de comida e irnos a la orilla de un río, porque esa es la tradición. Y entonces estamos repitiendo una tradición que viene de generación en generación, en generación y en generación. Pero es una tradición de hombres, es un invento de hombres. Alguien lo hizo así y toda la familia siguió esa tradición. Y entonces hay tradiciones familiares. Óigalo bien, hay tradiciones religiosas. Hay tradiciones culturales. Hay tradiciones en medio de nuestra sociedad, hermano. Porque se repiten de generación y generación. Y entonces la tradición se convierte, hermano amado, en costumbre, en creencias religiosas, en aspectos culturales, en conocimientos. Y de eso tenemos que tener cuidado, de no caer en la tradición de los hombres. Y aquí en Guatemala, como en otros países del mundo, cada país tiene sus tradiciones. Aquí hay tradiciones guatemaltecas. Entonces, cuidado cuando usted cae en una tradición de hombres, porque Dios no nos llamó a ser tradicionalistas y a estar repitiendo tradiciones de hombres. Mire qué tremendo. Y entonces, en Gálatas capítulo 1, versículo 14, Gálatas capítulo 1, versículo 14, dice la palabra: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, usted está leyendo Gálatas capítulo 1, versículo 14, una narración del apóstol Pablo. Y entonces él dice que en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea que hay tradiciones generacionales. Tradiciones porque así se hacen las cosas y se han hecho toda la vida. Y los hombres siguen haciendo tradiciones. Y esas tradiciones se trasladan a los hijos y los hijos a sus hijos. Y así, hermano, nos llenamos de tradiciones, pero son tradiciones de hombres. Y eso es humanismo. Dios, hermano, en este evangelio no es de tradición. En este evangelio no es de costumbre. Por eso usted no va al culto por tradición. Usted no va al culto por costumbre. Usted va, hermano, cuando hay culto presencial, a un lugar donde nos reunimos con los hermanos y se cumple Salmo 133. Cuán bueno, delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pero donde alabamos y glorificamos al Dios poderoso, al Dios vivo, y su presencia va a descender y su presencia nos va a ministrar y vamos a ser ministrados por el Espíritu Santo y vamos a ser llenos por su palabra. Y vamos, hermano, a alabar y glorificar a Dios, no por costumbre, no por tradición, no por religiosidad. Hermano, cada día cuando nosotros nos acercamos a la casa del Señor, tenemos que ir óigalo bien, con el anhelo y el deseo de decirle: Señor, una palabra fresca a mi vida. ¿Qué tienes tú? ¿Cuál es la expectativa de este culto? Señor, ¿cómo quieres tú que yo te alabe, que yo te adore? Señor, ¿qué vas a hacer en medio de nosotros? Y déjeme decírselo una vez más, amigo y hermano, el culto es una fiesta a Jehová. Cuando nosotros cambiamos la mentalidad, hermano, que realmente el ir al culto es una fiesta a Jehová, hermano, las cosas cambian en nuestra vida. Recuérdese, ¿por qué le digo que el culto es una fiesta? Porque el Señor le dijo a Moisés: preséntate ante Faraón
y dile, deja ir libre a mi pueblo para que me celebre fiesta en medio del desierto. Entonces el culto, hermano, no es un castigo para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro cónyuge. El culto es una fiesta a Jehová, donde vamos a celebrar, a alabar, a bendecir, a exaltar su nombre, hermano, a cantar las maravillas, los prodigios, las señales del Señor, a decirle que eres poderoso, eres grande, porque lo hemos vivido o porque lo estamos viviendo, porque hemos contemplado su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, Marcos capítulo 7, si usted me acompaña a Marcos capítulo 7, versículo 8. Marcos capítulo 7. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, hermano, que el Señor Jesucristo se viene a encontrar con un pueblo lleno de tradiciones. Y por eso el Señor, hermano, rompió con toda tradición. Rompió con toda tradición. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo de Israel estaba lleno de tradiciones, aprendidas por sus padres, abuelos, bisabuelos, aprendidas por otras naciones. Hermano, tenemos que ser libres de toda tradición de hombres y vivir un evangelio glorioso. El evangelio es novedad de vida. El evangelio es poder de Dios. El evangelio, hermano, son buenas nuevas. El evangelio, hermano, es poder de Dios para salvación en nuestras vidas. Este evangelio es poder de Dios para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 2. Dice la palabra, la Biblia, ¿sí? Las Américas dice, os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Esto es 1 Corintios 11:2. O sea que hay tradiciones, hermanos. Nosotros no estamos bajo una tradición. El evangelio no es tradición. Como mi abuela era evangélica, yo también. No. El evangelio es yo conocer a Dios y tener mi propia experiencia. Conocer a Dios a otra dimensión y tener mi propia experiencia delante del Señor. Y recuérdese, hermano, que Pablo llega a una ciudad, la ciudad de los Efesios. Y en esa ciudad veneraban por tradición a la diosa Diana. A la diosa Diana. Y cuando, hermano, Pablo dice que él es judío, por 2 horas los efesios empezaron a gritar, ¡viva la diosa Diana! Por 2 horas. Hermano, porque sabían que Pablo era judío. Mire qué tremendo. Hechos 19. Hechos capítulo 19. Versículo 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto esto, no puedo contradeciros. Oiga esto, no puedo contradecirse. Es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Pero el versículo 34, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gran voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Oigan, la tradición de los Efesios, adorando a la diosa Diana. Hermanos amados, adorando a la diosa Diana. Y Pablo, hermano, les iba a hablar del Dios no conocido para ellos, pero muy conocido para el apóstol Pablo.
Pablo les iba a hablar, hermano, de la experiencia que él tenía con ese Dios verdadero. Entonces, cuidado cuando usted y yo caemos en tradición de hombres y vemos que hay tradiciones religiosas, tradiciones, hermano, humanas, tradiciones familiares, tradiciones de hombres, tradiciones, hermano, que simplemente las hacemos y las repetimos porque es una tradición, pero que no está escrito en la palabra del Señor. Y entonces, segunda de Pedro, mire cómo el apóstol Pedro, hermano, establece a través de la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, vemos a muchos creyentes que tuercen la doctrina y que la interpretan a su manera, a sus intereses, a su gusto. Interpretan la palabra, hermano. Óigalo bien. Y entonces dice la palabra por el apóstol Pedro, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, cuidado con las tradiciones de los hombres y cuidado con torcer la palabra o interpretarla a nuestros intereses. Hermano, esto es tradición de hombres. Siguiente punto, la alabanza de hombres. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Dice la palabra del Señor: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces aquí yo veo dos alabanzas: la alabanza que procede de Dios y la alabanza que procede de los hombres. Pero la Nueva Biblia, traducción viviente, oiga lo que dice este mismo versículo: no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Entonces, cuando usted ve el versículo anterior, hermano, cuando dice la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios, y cuando usted ve la traducción viviente, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Entonces, cuidado con la alabanza de los hombres. ¿Qué significa la alabanza de los hombres? La aprobación de los hombres y no la de Dios. Yo prefiero que ningún hombre me apruebe, pero que sea aprobado por Dios. Pero en el humanismo, ¿qué va a pasar? Que todos los hombres lo aprueben, pero que sea reprobado por Dios. Por eso, cuidado, hermano, con la alabanza de los hombres. Y por eso lo hemos predicado. En este evangelio importa qué piensa, qué dice Dios de ti, no qué piensan los hombres de ti. Y hay muchas personas y mucho creyente que le preocupa más qué es lo que piensa la gente de él que lo que piensa Dios de él. Y entonces las personas así viven para las personas, viven para la gente y no viven para Dios. Y quieren quedar bien con todo mundo, pero están quedando mal con Dios. Si aquí lo importante es que tú quedes bien con Dios. Aquí lo importante es que te apruebe Dios, no los hombres. ¿Qué te pueden dar los hombres? Nada. Lo importante es que te apruebe Dios en tu caminar, en tu actuar,
en tu ser, en tu servir, que te apruebe Dios, no los hombres. Por eso, los servidores, los que servimos en el Señor, no esperemos aplausos de los hombres, sino esperemos la aprobación de Dios en nuestro servicio. Si tú, hermano, tienes un privilegio en la iglesia, sirves como diácono de la alabanza, del área de sala de niños, de sala cuna, del área de niños, de damas, de jóvenes. Sirves, hermano, en matrimonios, sirves en el diaconado general, en cualquier área de la iglesia, y esperas la aprobación y el aplauso del pastor. Estás perdido, estás frito. Espera la aprobación de Dios, no el aplauso de los hombres. No esperes que el pastor llegue y te dé la palmadita y te diga, muy bien, qué lindo, cómo tocó. No, no, no. Espera la aprobación de Dios. Espera la aprobación de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando dice Romanos 2:28, la parte final, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿qué significa alabanza? Alabanza, en el griego, significa, la palabra que se traduce es epainos, epainos. Y epainos significa elogio, manifestación de aprobación y aprecio por las cualidades o mérito de alguien. Óigalo bien, elogio. Cada vez que tú alabas a Dios, lo estás elogiando. Manifestación de aprobación y aprecio por las cualidades o méritos de alguien. Le llaman guerrero. Victorioso guerrero eres tú. Tú estás dándole elogios al Señor por lo que Él es. Le estás alabando y le estás glorificando. Entonces, hay un llamado, hermanos, a tener un cambio interno, que es lo más importante en nuestra vida, que la apariencia externa. Y por eso el Señor Jesús, cuando se encuentra con los fariseos, les dice: hipócritas, vosotros limpiáis el vaso por fuera, pero por dentro no lo limpiáis. Limpien primeramente el vaso por dentro y luego por fuera. No solamente por fuera, también por dentro hay que limpiarlo. ¿Por qué? Porque muchos viven solo de apariencia y quieren que los hombres le aplaudan por lo que hacen. Hermano, cuidado con la alabanza de los hombres. Echemos fuera, hermano, ese concepto de nuestro corazón. Aquí lo importante es tener la aprobación de Dios en tu vida y en mi vida. Aquellos entonces que reciben la aprobación de los hombres, o sea, la alabanza de los hombres, quieren ser primero en todo. Primero en todo, hermano. Ellos quieren ser primero en todo. ¿Por qué? Porque quieren ser vistos por los hombres. Qué lindo es cuando tú trabajas y ni siquiera el mismo hombre se da cuenta de eso, porque lo estás haciendo para Dios. Y entonces aquí, hermano, vemos cosas tremendas, porque entonces estos que quieren ser primero en todo son desobedientes a la palabra. Número uno. Número dos, a las delegaciones ministeriales. Número tres, acusan falsamente a sus hermanos. Y número cuatro, hasta terminan apostatando de la fe, porque ellos quieren ser vistos, ellos quieren ser los primeros para recibir el aplauso y la aprobación de los hombres. Y eso fue lo que el apóstol Juan nos enseña en su tercera carta, y nos da el nombre de un hombre llamado Diótrefes. Diótrefes. Tercera de Juan, acompáñeme. Tercera de Juan, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Mire lo que hacía este discípulo. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mire lo que hacía Diótrefes. Quería ser el primero en todo. Y por esta causa yo recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Criticaba a todos los hermanos.
señalaba, juzgaba, condenaba a todos. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mira, hermano, hoy en día hay diótrefes en las congregaciones. El pastor no ha dicho nada y él ya toma la acción como que él fuera el pastor. La esposa del pastor no ha hecho nada y ella ya toma la acción como que fuera la esposa del pastor. Hermano, el líder no ha dicho nada y él ya está tomando el papel del líder. Cuidado. Cuidado, hermano, óigalo bien, con la alabanza de los hombres. Lo importante es qué piensa Dios de ti y que tú seas aprobado delante de Dios, no delante de los hombres. Seas aprobado delante de Dios. Eso es lo más importante. Romanos, la cuarta, la injusticia de los hombres. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Óigalo bien. La injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Injusticia se deriva del griego adikia, que significa maldad, de carácter, de vida o acción. Acción deplorable. ¿Qué significa esto? Hermano, el mal testimonio. Por eso somos llamados a caminar rectamente delante de Dios y delante de los hombres. No para que nos aplaudan, no para tener la validez de los hombres, sino para saber agradar al Señor. Y entonces, hermano, cuando no tenemos un buen testimonio, damos un mal testimonio, rompemos preceptos divinos deliberadamente. ¿Y qué es lo más tremendo? Sabiendo hacer el bien, no lo hacemos. Y entonces nos convertimos en piedra de tropiezo para otros en nuestro caminar y en el caminar de otros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las injusticias que nosotros podamos cometer, porque son injusticias de hombres, porque Dios es justo. Y si Él es justo, su pueblo tiene que ser justo. Y tenemos que aprender la justicia de Dios a través de la palabra. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Somos injustos. ¿Por qué somos injustos? Porque, hermano, nosotros mismos permitimos que la injusticia more en nuestras vidas. Tenemos que aprender a ser justos delante del Señor, porque Él es justo. Y a ver las obras de justicia y a caminar en obras de justicia, no en obras de injusticia. Por eso, cuidado con la injusticia de los hombres, porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Y por eso, hermano, la ira de Dios manifestada desde el cielo contra toda impiedad. Las cosas que pasan en este globo terráqueo no son producto de casualidad. Son producto, hermano amado, que el hombre ha actuado injustamente. Óigalo bien, ha actuado injustamente. Y entonces Dios, hermano, viene contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque estos hombres con injusticia detienen la verdad. Que el Señor nos ayude y nos guarde de toda injusticia. Entonces, hermano, termino diciéndole y que dejando esto en su corazón, cuidado con el humanismo. Cuidado, hermano amado, con el humanismo, porque el centro del humanismo es el hombre. El centro del evangelio es Dios, es el Señor. Cuidado con el humanismo, porque el humanismo se exalta al hombre. En el evangelio se exalta únicamente a Dios. Doctrina de hombres, tradición de hombres,
alabanza de hombres y la injusticia de los hombres. Tenemos que tener cuidado con esas 4 cosas. Nos faltan 15, que vimos 19, nos faltan 15. Pero con la ayuda de Dios vamos a seguir estudiando la palabra y escudriñando sobre este tema hermoso. Cuidado con el humanismo. Y digámosle al Señor que nos vacíe de todo humanismo, que saque de nosotros todo humanismo, para que nosotros seamos llenos del poder de Dios, de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Cierra tus ojos esta noche y permíteme ministrar esta palabra. Padre, gracias esta noche por tu presencia, por tu fidelidad y bondad. Gracias, Padre, por los hermanos y amigos que nos ven y nos verán a través de este medio. Bendecimos sus vidas. Bendice a tu pueblo, Señor. Fortalece sus corazones. Señor amado, ayúdanos, Padre amado, a desvaciarnos de todo humanismo y a sacar todo humanismo de nuestra vida. Y enséñanos, Padre, a ser llenos de tu presencia, de tu gracia, de tu unción, de tu visitación, a caminar rectamente delante de ti, Señor amado, a agradarte delante de ti. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre. Quita todo humanismo de nuestra vida, porque el único que merece honra y gloria eres tú, Señor amado. Que tú seas el centro de nuestra vida, Señor amado. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu palabra. Señor, tenemos cuidado y tendremos cuidado de los mandamientos de los hombres, de la injusticia de nuestro corazón. La sacaremos y sácala tú, Señor, de la alabanza de los hombres, porque no queremos quedar bien delante de los hombres y mal delante de ti. Queremos agradarte con nuestro caminar, Señor. Y rompe toda tradición de nuestras vidas. Rompe toda tradición de nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Porque tu evangelio no es tradición. Tu evangelio es novedad de vida, es poder de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Te invitamos, amigo, hermano, para que mañana nos sintonices a partir de las 7:30. Para las 8:30 tendremos nuestra oración, nuestra noche de clamor e intercesión. Y el día jueves, a partir de las 8 de la noche, nuevamente para recibir el consejo de la palabra. El Señor siga bendiciendo tu vida y tu familia. Bendiciones y feliz noche.